El auténtico pensar, como el vivir, es tarea que se aprende. Quien aprende debe dialogar con aquellos que han pensado previamente, recorrer sus itinerarios, seguir sus rutas y estelas, consultar sus bitácoras. Solo así se podrá llegar a conocidos y seguros puertos. Desde aquí, si decide arriesgarse, debe iniciar sus propias travesías, explorando lo desconocido, sin otra cartografía que la aprendida disciplina del pensar. Alfredo Bayotte y Yelixa Rivero les damos la bienvenida a estas travesías del pensar que realizamos todas las semanas desde Humano Derecho Radio Estación de Caracas con el auspicio de la Fundación Filosofía en la Ciudad. El texto que nos identifica y resume el objetivo de estas travesías lo hemos tomado del extinto doctor Ernesto Maíz Vallenilla, fundador de la Universidad Simón Bolívar y reconocido como la figura más importante de la filosofía venezolana del siglo XX, de quien también tomamos el título de uno de sus libros, editado por Monte Ávila, como nombre de nuestro programa. Con gusto recibiremos sus comentarios y sugerencias, así como las ofertas para el sostenimiento de nuestro programa en travesíasdelpensar@gmail.com. Durante el pasado siglo XX, varias fueron las corrientes filosóficas que tomaron auge y se hicieron objeto de discusión, tanto dentro como fuera del ámbito académico, aunque esto no fuera lo habitual entre nosotros. Recordemos que en la sociedad venezolana a la filosofía se le respeta y se la desprecia por la misma razón. ¿Por qué se la ignora? Basta mencionar las discusiones en torno al marxismo en todo el mundo durante la primera mitad del siglo XX, que fue objeto tanto de críticas como de alabanzas en los medios académicos, sindicales, políticos y económicos. Del mismo modo, corrientes como el existencialismo o el psicoanálisis salieron del ámbito filosófico y entraron con mucha fuerza en el ámbito artístico y social, llegando a convertirse en principales influencias en general, hasta más allá de la primera mitad del siglo XX. Y también escuelas como el positivismo lógico tuvieron eco dentro del ámbito científico, abarcando áreas como la física, la sociología y las ciencias de la conducta, por decir algunas. Como es de esperar, en filosofía, tanto el marxismo como el positivismo se vieron sometidas a serias críticas por parte de los mismos intelectuales que vieron en estas corrientes de pensamiento formas novedosas para interpretar el quehacer del hombre, tanto en el ámbito científico como político. La filosofía no es una ideología ni una fe religiosa, sino que siempre está en estado de revisión, aunque se acepten lineamientos de una determinada corriente. Es como dice Maíz Vallenilla, un no ser siempre todavía, que hemos tratado en otra travesía. Y es el caso del famoso filósofo austríaco Karl Popper, quien a comienzos de la primera mitad del siglo XX centró su atención en el marxismo y en las reflexiones del llamado Círculo de Viena, donde nació el positivismo lógico, para luego emprender demoledoras críticas en torno a ambas corrientes, llegando a convertirse en una de las figuras más influyentes de la filosofía del siglo pasado. ¿Por qué no dedicamos esta travesía a explorar algunos de los aspectos de la vida y obra de Popper? Por cierto, la obra de Popper, a diferencia de otros intelectuales del siglo XX, es extensa y abarca gran cantidad de temas, desde su contribución más notable en la filosofía de la ciencia hasta la política y la ética, pasando por la concepción de la mente. Por lo tanto, es un personaje digno de visitar. Karl Raimund Popper nació el 2 de julio de 1902 en Viena, ciudad que pocos años más tarde sería centro de reunión de grandes pensadores que la convertiría en punto de referencia dentro del ámbito intelectual en toda Europa.
Sus padres, de origen judío, estimularon desde muy temprana edad sus aficiones y gustos en el pequeño Karl. Su madre, por ejemplo, le inculcó el gusto por la música. Tiempo después, siendo ya joven, el padre de Karl despertó en él el gusto por los clásicos de la filosofía, así como también el interés por temas sociales y relacionados con la política. Esos intereses, tanto la música como la filosofía, la política y los problemas sociales, lo acompañaron hasta el final de sus días. Durante su juventud se sintió atraído por el marxismo. Sin embargo, luego de presenciar los eventos violentos que protagonizaron los marxistas dentro de su ciudad, perdió el paulatino interés y a la postre les dirigiría duras críticas en sus escritos. Asimismo, en 1919, interesado en la psicología del aprendizaje, trabajó por un tiempo con el renombrado psicólogo Alfred Adler, discípulo de Freud, también de origen judío. Ese año fue testigo de un acontecimiento que habrá de influir en su futura carrera. En 1919 se realizaron observaciones experimentales destinadas a comprobar la bondad de las teorías de Einstein, lo que impactó al joven Popper. Usted, que es de esa época, ¿por qué no nos cuenta de ese experimento que conmocionó a un adolescente, cuando hoy la mayoría en lo que están interesados pareciera que es en la 25ª novia de un jugador de fútbol? Tengo mis años, pero no tengo la suerte de haber durado tanto como insinúa. Aunque más que insinuarlo, lo dice. Vamos al punto. La teoría einsteiniana de la relatividad general de 1915 tiene una predicción espectacular. La luz también posee peso, por lo que debía ser atraída y desviada por los cuerpos celestes, y los rayos luminosos deberían curvarse en la presencia de fuertes campos gravitatorios. Y la única forma de verificar experimentalmente su predicción teórica era durante un eclipse total de sol, que permitiera fotografiar una estrella cercana al Sol, sin la presencia de la potente luz solar, y ver cómo se comporta. Pues bien, el 29 de mayo de 1919 habría un eclipse de sol total, visible desde algunos puntos de la superficie terrestre, lo que haría posible verificar esta curvatura de los rayos de la luz. Cabe señalar que Gran Bretaña recién salía de la terrible Gran Guerra, pero dispuso los fondos necesarios para que Frank Tyson, astrónomo real británico, director de la Royal Greenwich Observatory, y Arthur Eddington, director del Cambridge University Observatory, y uno de los pocos que en aquellos años entendía la relatividad general, encabezaron sendas expediciones a la franja en la que habría el eclipse total. Una en el estado de Ceará, en el estado que está en la costa noreste de Brasil, y otra encabezada por Arthur Eddington en la isla Príncipe, que hoy forma parte de un pequeño país llamado San Tomé y Príncipe, en el Golfo de Guinea. Se compararon posiciones reales y aparentes de 13 estrellas, y la conclusión fue tajante. El análisis de las medidas obtenidas de la desviación de los rayos de luz confirmaba la influencia del campo gravitatorio sobre la luz, tal como lo predecía la teoría de Einstein. Se había verificado una de las predicciones teóricas más espectaculares que se haya hecho jamás, y además tan solo 4 años de haberse realizado. La noticia conmocionó al mundo. Heit wird ohne Stand, heit lass mal's krachen, heit wollen wir miteinander eine Riesenstimmung machen. Heit
ganze Nacht sollen halt unsere Lieder klingen. Escuchamos un grupo de música folclórica del Tirol austríaco. La conmoción de la confirmación de la teoría de la relatividad fue consecuencia de presenciar cómo una teoría científica podía ser puesta a prueba en un experimento para corroborarla o negarla, mientras que los intereses que hasta entonces agitaban la opinión pública, como el marxismo o el psicoanálisis, no podían ser sometidos a una comprobación similar. Este evento que sacudió al mundo y alteró la marcha de la ciencia también afectó la vida de Popper. Como consecuencia, en 1922 ingresa en la Universidad de Viena, obteniendo su primer diplomado en 1925 y en 1928 obtiene su doctorado en filosofía. Mismo año en que entra en contacto con Maurice Schlick, Otto Neura, Viktor Kraft, Hans Hahn y todos ellos miembros del llamado Círculo de Viena. En 1929 se diploma como maestro de física y matemáticas de escuelas secundarias y, derivado del contacto con los principales miembros del Círculo de Viena, inicia su reflexión en torno a la filosofía de la ciencia, siendo su primer resultado la publicación en alemán de La lógica de la investigación científica en 1934, una obra determinante en el desarrollo de la filosofía de la ciencia en el siglo pasado. Debido a las persecuciones y hostigamientos de los nazis contra los judíos, Popper se vio obligado a abandonar Austria y salir de Europa para radicarse en Nueva Zelanda, donde se dedica a la docencia desde 1937 hasta 1945 en la Universidad de Canterbury. Fue una especie de exilio académico, ya que por lo remoto del lugar, una carta tardaba 3 meses en llegar a Europa, lo que prácticamente lo dejó aislado del contacto con amigos y colegas. En 1946, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, regresa a Londres, donde imparte clases en la conocida London School of Economy, y en 1949 se hace profesor de lógica y método científico de la Universidad de Londres.
En Londres se radicó definitivamente hasta su muerte en 1994. De los 92 años de vida de Popper, por lo menos 75 fueron de intensa preocupación por el quehacer filosófico, científico y humanístico en general. Esta preocupación le valió que en 1965 lo nombrara caballero por parte de la reina Isabel II, así como también su membresía en las academias más prestigiosas de Europa y del mundo, como la Academia Británica, el Institut de France, el King's College de Londres y el Colegio Darwin de Cambridge. Podríamos señalar que un primer fruto de su arduo trabajo resultó de escuchar las discusiones del Círculo de Viena, aunque sin pertenecer oficialmente a él, que se convertiría en un hito dentro del campo de la investigación dentro de la filosofía de la ciencia. Precisamente en su primera obra titulada Lógica de la investigación científica, Popper criticó la concepción de la ciencia que manejaba el Círculo de Viena, proponiendo una nueva forma de investigación caracterizada por el deductivismo y el falsacionismo, en oposición al inductivismo y verificacionismo que defendía el Círculo por aquellos años. ¿Y en qué consiste ese inductivismo y verificacionismo? Las ciencias empíricas, según la concepción del Círculo de Viena, que retoma las posiciones de los grandes empiristas anglosajones, debían sostenerse estableciendo proposiciones generales a partir de premisas particulares, es decir, realizar inferencias lógicas en un proceso que se denomina inducción, que permite establecer normas o leyes generales a partir de la observación de hechos singulares. La debilidad de este procedimiento es que las conclusiones generales a las cuales se llegan a partir de los casos particulares serán siempre probables, porque siempre es posible encontrar un caso en que la ley no se cumpla, aunque todavía no se le haya encontrado. Por esto, el Círculo proponía que una ley científica encontraba su fuerza en la verificación, que se podía hacer de su contenido mediante las experiencias acumuladas en las que se verificaba las realizadas para corroborar. La dificultad de este mecanismo radica en que una ley obtenida por inducción en realidad nunca puede ser totalmente verificada, porque para cada una de ellas hay una infinidad de casos, en el pasado, en el presente y en el futuro, y no pueden revisarse todos. Puede que haya muchos que confirmen la ley, pero nunca serán todos. Tomemos por caso la conocida ley de gravedad. Pareciera que todos somos testigos que los cuerpos pesados, si nada se los impide, caen. Pero no podemos verificar que en toda la historia de la Tierra haya sido así, ni tampoco que en el futuro será siempre así. Es muy poco probable que no se cumpla la ley de la gravedad, pero no es imposible. De hecho, hay que hacerle adaptaciones para explicar que en un vuelo satelital las cosas no caen o que el humo del cigarrillo sube. De manera que la ley de la gravedad, con todo lo probable que pueda ser, es imposible que sea plenamente verificada. Doncs per motivar-me per sortir de casa, per anar a la universitat, per exemple. Sí, sí. Jo crec que me la posaria al sortir d'un examen que m'ha anat bé i anunciar-li al món, uah, mira, he triomfat aquí.
Escuchamos un fragmento de la obertura de la opereta La Caballería Ligera de Franz von Suppe, uno de los autores más populares de operetas austríacas y vienesas a comienzos del siglo XX. Estamos en Humano Derecho Radio Estación, realizando nuestras semanales travesías del pensar, un encuentro con los grandes temas de la filosofía, con la obra de los grandes pensadores, con las ideas que han moldeado nuestra cultura y nos han hecho los seres humanos que hoy somos en Occidente. Hoy revisando la vida y obra de Karl Popper. Nos gustaría tener sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias en travesíasdelpensar@gmail.com, así como sus contribuciones para el sostenimiento de nuestro programa. Este programa se emite los días jueves a las 8 p.m. y se repite el sábado a las 2 p.m. y los jueves a las 11 a.m. Antes de identificarnos, quedamos en la dificultad de que una ley científica obtenida por inducción de casos particulares nunca puede ser verificada, porque para cada una hay infinidad de casos, en el pasado, en el presente y en el futuro, y no pueden revisarse todos. Esto fue precisamente lo que problematizó Popper: la imposibilidad de verificar enunciados generales basándose en experiencias particulares. Si decimos que los osos panda en cautiverio no se han reproducido hasta ahora, no por ello podemos decir que ningún oso panda no pueda reproducirse en cautiverio. Los enunciados singulares pueden ser verificados. Por ejemplo, que la osa jia, la osa panda jia, parió en cautiverio o no parió en cautiverio. Pero los universales, como los osos panda no son fértiles en cautiverio, no pueden verificarse. En palabras de Popper, desde un punto de vista lógico, dista mucho de ser obvio que estemos justificados al inferir enunciados universales partiendo de enunciados singulares, por elevado que sea su número, pues cualquier conclusión que saquemos de este modo corre siempre el riesgo de resultar un día falsa. Así, cualquiera que sea el número de ejemplares de cisnes blancos que hayamos observado, no está justificada la conclusión de que todos los cisnes sean blancos. De lo que se trata no es de invalidar toda proposición universal por no ser verificable mediante la experiencia, sino comprender que de ninguna teoría científica, por muy universal que sea, podrá ser verificada plenamente mediante experimentos que la corroboren. Si este fuera el caso, entonces, a juicio de Popper, ¿cuál sería la tarea del científico? En este sentido, el oficio del científico no sería el de verificar enunciados particulares para validar sus teorías de enunciados universales, sino precisamente lo contrario: realizar experimentos destinados a probar que la teoría es falsa. Pero mientras no se muestre que es falsa, nada podemos decir acerca de si es verdadera, y a lo más que podemos aspirar es a mostrar que es falsa. Popper señala al respecto: de acuerdo con mi propuesta, lo que caracteriza al método empírico es su manera de exponer la falsación del sistema que ha de contrastar, justamente de todos los modos imaginables. Su meta no es salvarles la vida a los sistemas insostenibles, sino por el contrario, elegir el que comparativamente sea más apto, sometiendo a todos a la más áspera lucha por la supervivencia. Esto es como un darwinismo entre teorías científicas. Aclaremos esto con un ejemplo del propio Popper.
Supongamos que una teoría establece como válida la siguiente ley. Todos los cisnes son blancos. Ante esta ley, la tarea del científico no es buscar cisnes blancos que verifican la ley, ya que por muchos que encontremos, la verificación de la ley nunca será universal. En consecuencia, lo que cabe hacer, según Popper, es buscar un caso que falsee el enunciado universal. En este caso, si el enunciado es todos los cisnes son blancos, lo que debemos hacer no es buscar muchos cisnes blancos, sino tan solo un cisne negro. A este procedimiento se le conoce con el nombre de falsacionismo, que consiste en buscar ejemplos que sirvan para refutar las teorías científicas. En otras palabras, no hay leyes científicas validadas. Lo que hay son leyes científicas que todavía no han sido refutadas, pero que pueden ser refutadas. Más aún, una ley que no puede ser refutada, para Popper, no es una ley científica.
Escuchamos el vals de Karl Zeller, Cometa en Valse, en la versión de 1930 de la Orquesta de Conciertos de Viena. La proposición de Popper en un comienzo fue rechazada. De hecho, cuando la expuso en una conferencia de la Aristotelian Society de Londres, fue recibida con risas. Posteriormente, al ser analizada, ocasionó muchas polémicas derivadas de la propuesta de que, si una teoría no era susceptible de ser falseable, no debe considerarse científica. Uno de los casos emblemáticos que sufrió esta exclusión en los términos que Popper establece es el psicoanálisis, que siempre que se lo aplica implica que es válido, por lo que no puede ser falsado. Efectivamente, para que un procedimiento psicoanalítico pueda ser aplicado a algún enfermo, es necesario admitir la existencia del inconsciente, del complejo de Edipo y otros componentes de la teoría. De manera que ningún caso en que se lo aplique permite mostrar que la teoría es falsa, porque aplicarla implica admitirla como válida. Si se pone en duda la validez de la teoría psicoanalítica o no se la admite como válido, no se puede aplicar, por lo que de esta forma ningún caso puede refutar sus principios. Y según la posición de Popper, el psicoanálisis no puede ser considerado como una teoría científica. Puede ser otra cosa, pero no podría contar con el aval de la ciencia. Del mismo modo como el psicoanálisis fue catalogado como no científico o pseudocientífico, existieron otras corrientes filosóficas que corrieron la misma suerte. Otra de ellas fue el marxismo, autocalificado como socialismo científico, que por su carácter determinista pretendía aplicar sus teorías de análisis sociológico a cualquier suceso político o social que aconteciera en cualquier lugar y momento de la historia. Por ejemplo, el marxismo plantea que para que una sociedad cualquiera mejore cualitativamente, necesariamente debe darse una lucha de clases. La lucha de clases, en este sentido, sería vista desde la óptica popperiana como un presupuesto infalsable de la teoría marxista, lo que la haría, según Popper, una novela, un cuento, una teoría metafísica, pero no una teoría científica como pretende serlo. Plantear como única alternativa la lucha de clases para acceder a un cambio social que pretenda mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, estaríamos creando un determinismo social que condicionaría el actuar de los individuos en la sociedad. Determinismo que será consecuencia de establecer dogmáticamente principios que no se pueden poner en duda ni falsarse. Y no solo eso, sino que la pretensión marxista de establecer un determinismo histórico se fundamenta tan solo en eventos particulares apreciados en el pasado. Y tal como vimos, no podemos establecer generalizaciones a partir de casos particulares. El marxismo, para ser una teoría científica, debería presentar oportunidades para demostrar que es falsa. Caso contrario, es una teoría metafísica, o un sinsentido, o un relato mítico, o un entretenimiento, pero no una propuesta válida para establecer un conocimiento acerca de los hechos sociales. El mismo Popper, al referirse a las pretensiones marxistas, señala en su libro La sociedad abierta y sus enemigos. La razón del fracaso de Marx como profeta reside enteramente en la pobreza del historicismo como tal,
en el simple hecho de que, aun cuando observemos lo que hoy parece ser una inclinación histórica, no podemos saber si mañana habrá de tener o no la misma apariencia. A la luz de la propuesta falsacionista, podríamos señalar que son muchas las concepciones que no han sobrevivido a sus críticas, por no aceptar la posibilidad de que sus conceptos más elementales sean negados hipotética o realmente, y no solo dentro del ámbito científico, sino del saber en general, como vimos en el caso del marxismo o del psicoanálisis. Sin embargo, el racionalismo crítico de Popper, que así se llama su propuesta, ha sido objetado por el hecho que sostenga que toda actividad reflexiva consiste en aportar pruebas que contradigan las hipótesis que se sostienen, lo cual psicológicamente es resistido por los mismos científicos. Ciertamente, porque pocos aceptarían trabajar una vida en una teoría para demostrar que es falsa. Sin embargo, podemos afirmar que ha contribuido a un cambio de actitud frente al quehacer científico, ya que su pretensión es menos soberbia que la que supone realizar experiencias para corroborar hipótesis, sino que solamente se trata de falsearlas. Este cambio de actitud frente al quehacer científico tiene la virtud de reconocer la limitación del esfuerzo humano, ya que, lejos de poder establecer verdades incólumes, solamente estaríamos en condiciones de renovar constantemente nuestras teorías científicas en una permanente renovación. Es por ello que, si bien la verdad es la meta, vivimos en la ignorancia. Y Popper señala, nuestra conciencia es finita al tiempo que nuestra ignorancia es necesariamente infinita.
escuchamos el vals vienés Voces de Primavera de Johann Strauss, hijo. Llegamos así al final de esta travesía del pensar, en la que hemos revisado algunos de los conceptos centrales de uno de los filósofos más importantes y de mayor influencia en el siglo XX, el vienés Karl Popper. Fue y es el centro de muchas discusiones y desarrollos en torno a la filosofía de la ciencia, luego de sus aportes. Estamos desde Humano Derecho Radio Estación todos los jueves a las 8 p.m. de la noche. Nuestra cortina musical es el merengue aguinaldoso de David Carpio, que interpreta el Grupo Arcano. La tripulación de la travesía de hoy fuimos Yelitza Rivero y Alfredo Bayota. La hoja de ruta la diseñó Alfredo Bayota. El piloto de la nave fue Loisa Urbina. Fue una presentación de Filosofía en la Ciudad. Este programa se emite los jueves a las 8 p.m., los sábados a las 2 p.m. y los jueves a las 11 a.m. hora venezolana. Con gusto recibiremos sus comentarios y sugerencias en travesíasdelpensar@gmail.com, así como su oferta de colaboración para el sostenimiento del programa. Se pueden recuperar nuestros programas anteriores en YouTube, Humano Derecho, Travesías del Pensar. Que tengamos una buena semana.